Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Damos inicio a 2x3 en TV, su programa especializado en salud. Altagracia, buenas tardes. Doris, ¿cómo está? ¿Qué semana hemos tenido? Sí, bastante agitada, como todas las semanas casi en el sector salud. Así es. Pero esta con una pizca, no diferente, son temas recurrentes, pero sobre el tapete. Así es, una vez concluimos la Semana Santa, pues seguimos corrido con el tema de los rebotes en los centros de salud, de pacientes que llegan en condiciones críticas, que necesitan cuidados intensivos y necesitan cama. Y recuerdo con este tema, porque vamos a ser breve con nuestros comentarios de hoy, recuerdo con este tema tanto una entrega de trabajos tuyos como una entrega de trabajos míos en nuestros medios, sobre que es un mal sistémico, que solo se nota cuando llega un dominicano que tiene nombre y apellidos en la República Dominicana, pero que sucede continuamente con los pacientes cuando llegan a las emergencias. Sí, es un tema que sucede a diario en los hospitales, sobre todo con nuestros pacientes pobres. Ahora es más notorio porque es una persona, el caso de don Claudio Camayo, el lamentable fallecimiento, porque es una persona de renombre nacional, ¿verdad? De gran reconocimiento, pero yo recuerdo historias que hemos narrado de pacientes muy pobres que acuden a los hospitales y cuando llegan en condiciones críticas, como tú dices, Altagracia, son enviados de un hospital a otro, hasta que en el trayecto la persona fallece. Es lamentable. Denominador común, el país tiene un gran déficit de unidades de cuidados intensivos, de camas, las emergencias tampoco, por más inversiones que se hacen, o sea, la salud de la República Dominicana, señores, sigue siendo una cenicienta, y el sistema de salud pública no es un sistema para los hospitales públicos, debe regir lo público y lo privado. Eso es, la clave es la supervisión y hacer cumplir las leyes. Yo creo que si esas dos cosas se aplican en el país, la cosa mejoraría. Bueno, y nosotros con Sol no queríamos dejar sencillamente de tocar ese tema y nos vamos a dos joyas de entrevistas que tenemos en la tarde de hoy, de manera que nos vamos a unos comerciales y venimos con nuestra primera invitada. Gracias por continuar con 2x3 en TV y vamos a dar paso a nuestra primera entrevista de la tarde y para ello tenemos con nosotros a la doctora María del Pilar Rojas Volques. Ella es pediatra, inmunóloga y alergóloga. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Hola, buenas tardes, doctora, gracias por invitarnos. Bienvenida, gracias. Para nosotros un gran placer y sobre todo con esas dos especialidades, ¿verdad? 3 especialidades, dos especialidades, ¿verdad? Aparte de la pediatría, que son bastante interesantes y necesarias aquí en el país. Pues muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con ustedes. Doctora, usted está en el hospital, me parece increíble que esté en el hospital Robert Reed Cabral, por lo que implica para un hospital como el Robert Reed tener a una pediatra con esa especialidad. Bueno, sí, o sea, el Hospital Robert Reed Cabral es el hospital pediátrico de referencia nacional y bueno, todas las especialidades médicas de pediatría pues están allí disponibles. Bueno, y ahí estamos en el servicio de alergia y bueno, la parte de inmunología, inmunodeficiencias primarias. Eso es lo que me corresponde. Pero un servicio no es nuevo en el hospital, el de alergia y el de inmunología, ¿sí? No, es un servicio que tiene años. El encargado del servicio, el doctor Erwin Cruz Pornigal, estuvo mucho tiempo dedicando su atención y a la investigación. Y conjuntamente con la doctora Solange Soto, que excelente y que se encarga actualmente del programa de atención integral para pacientes con VIH. Y una mujer, en el caso de ella, con una entrega enorme a sus pacientes. Eso es así. Muy entregada. Dedicada, un amor inmenso por sus pacientes. ¿Qué se hace en ese departamento, en el hospital? ¿Cuál es la labor? ¿Cuántos alergistas, alergólogos tienen? ¿Y qué hacen ustedes allá? Bueno, actualmente solo estoy yo en el servicio de alergia. Bueno, entonces, pues lo que hacemos es un servicio de consulta y de atención a pacientes con enfermedad alérgica, tanto la alergia respiratoria como la alimentaria o fármacos, o también enfermedades como inmunodeficiencias primarias también, que esta parte es un poquito más abstracta, es una cosa que
Es relativamente joven, tiene, o sea, hace mucho que se conoce, pero ahora es cuando ha tenido un boom. Cuando hablamos, doctora, de inmunodeficiencia, ¿verdad? Pensamos muchas veces solamente en VIH, que es lo que más se ha conocido, lo que más se conoce en el país, pero ¿qué otras patologías vinculadas a esto? O sea, inmunodeficiencias es un déficit de la inmunidad, un déficit del sistema de defensas del organismo, que puede ser primario o secundario. El secundario, todo el mundo conoce el VIH, pero la primera causa de inmunodeficiencia secundaria en el mundo es la desnutrición. O sea, una cosa tan conocida. Tan conocida, tan común, o sea, al no tener los nutrientes adecuados, no tenemos las proteínas que requiere el organismo para producir las defensas. Y bueno, inmunodeficiencias primarias hay un montón. La mayoría, o sea, nacemos con ellas y la mayoría se detectan en niños pequeños. Pero lamentablemente por falta de conocimiento aquí en el país no hay tanto conocimiento de ella, no hay tanto manejo. Es un grupo pequeño y realmente a nivel mundial es una enfermedad rara. O sea, eso le iba a decir, que por qué es tan complejo cuando una gente dice, tengo un problema inmune, que generalmente es difícil de diagnosticar. Es difícil de diagnosticar, no suele pensarse. No suele pensarse. No suele pensarse. Esos son chicos que habitualmente están con infecciones recurrentes, que son infecciones, por ejemplo, en bebitos que sanos, infecciones recurrentes o infecciones graves. Hay inmunodeficiencias que se consideran emergencias porque son casos de niños que nacen sin defensas. Estos son los niños burbuja. Y al momento. ¿Qué le da, doctora? ¿Mucha gripe? ¿Qué llama la atención? Infecciones graves por gérmenes poco habituales. O sea, hacen una infección por los mismos gérmenes que tal vez podríamos encontrar en pacientes con VIH. Hacen infecciones graves y al no tener defensas, pues... bacterias, virus, todo hongos, esto, ¿verdad? Cualquiera. ¿Y cómo se diagnostican, doctora? ¿Hay pruebas específicas para eso? Sí, existen una serie de pruebas. Se miran pues los linfocitos, se pueden mirar, se miran las inmunoglobulinas, que son unos componentes que producimos al exponernos a diferentes bacterias, gérmenes. Y en el caso de los bebés, que inicialmente vienen transmitidos a través de la madre nos pasa nuestras defensas cuando somos bebitos y con el paso del tiempo vamos desarrollándolas. Si hacemos estas pruebas y vemos que tenemos unos niveles insuficientes de inmunoglobulina, pues podríamos sospechar una inmunodeficiencia. ¿Y esas pruebas se hacen con analítica de sangre? Con analítica sanguínea. ¿Sanguíneas? Sí. ¿En cualquier laboratorio? O? Lamentablemente en el país actualmente, bueno, las inmunoglobulinas se hacen acá en el país, pero las poblaciones linfoides que miran los linfocitos, pues no se hacen y lamentablemente hay que enviarlos fuera del país. Pero hay varios laboratorios que realizan estas pruebas y la envían y tenemos resultados relativamente rápidos. ¿Y los tratamientos, doctora, son efectivos y cuáles? Bueno, hay múltiples tratamientos para inmunodeficiencia, dependiendo de la inmunodeficiencia. Está el tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas, que esto es como una donación, es un pool. O sea, de la misma gente que dona sangre, pues se extrae el suero y este suero se extraen las inmunoglobulinas, se compactan y se administran. ¿Y ese tratamiento lo hace el inmunólogo? Sí, puede ser el pediatra, el infectólogo, o sea, el hecho es conocerlo, saberlo y se aplica. ¿Y se curan, se controla? ¿Qué pasa con esto, doctor? Bueno, en los niños con tratamiento sustitutivo pues se controlan y puede llevar una vida de lo más normal posible. Hay tratamientos curativos, como son el trasplante de médula ósea, pero lamentablemente en el país no se realiza. Entonces, estos se realiza en la Plaza de la Salud, en el hospital, ¿verdad? La médula ósea no. De médula ósea no. No, exacto. De otros órganos sólidos sí, pero médula ósea todavía no se realiza en el país. Doctora, y entonces, porque es tan amplia la gama de temas que podemos tratar, en el caso de este departamento que tienen ustedes en el Robert Reed Cabral, ¿cuáles son las alergias más frecuentes por las que van los niños o las madres llevan los chiquitos al hospital? Bueno, o sea, tenemos la alergia en sí no es una enfermedad, sino es una condición. La enfermedad es la manifestación clínica que presentamos. Perfecto. Entonces podemos presentar alergias respiratorias, estos casos de asmas alérgicos. En los niños pequeños se ve mucho de esto, se ven las rinitis alérgicas, las conjuntivitis. Esto es parte de la alergia respiratoria. También tenemos alergias alimentarias, que niños presentan reacciones que de cualquier organismo, o sea, parte del cuerpo,
al contacto con algún alimento al que estén sensibilizados. Las alergias a medicamentos es básicamente el mismo mecanismo. Quedémonos en las alimentarias por ahora, ¿verdad? Esa tenemos entendido que es una de las más frecuentes y a nivel mundial una de las alergias más frecuentes en niños, en pediatría. De estas, la alergia a la leche. A las proteínas de leche de vaca es la alergia más frecuente. Y se empieza a ver en bebés pequeños, en lactantes desde el nacimiento, desde el mes de vida, y es una alergia que en la mayoría de los pacientes tiene muy buen pronóstico, pero las reacciones pueden ser graves, pueden comprometer la vida, y es esta parte la que queremos que la gente conozca y que le dé importancia y que lo tengan presente. Pero ahí se me ocurre a mí pensar, cuando usted habla de meses tan tiernecitos, y no se supone que es la mamá la que lo tiene que estar lactando en vez de darle una leche de vaca. Sí, se supone, ¿verdad, doctora? Se supone, pero se presentan casos. Claro. Lo más típico que pasa es que la mamá lacta, o sea, pero al momento del nacimiento, por alguna razón, no puede lactar. Entonces, en el lactario o en el área donde tienen al bebé, le dan un biberón de leche. Entonces aquí tiene la primera exposición. Entonces la mamá decide en casa seguir dando pecho. Y le da el pecho y bueno, al momento de que llega el momento de que mamá tiene que integrarse al trabajo o que deciden entonces empezar con la fórmula, pueden ser reacciones inmediatas o un poco más tardías. Que con el primer biberón el niño se torna irritable y que lo rechaza. Con el segundo biberón ya empieza y presenta una reacción en piel. Puede presentar una urticaria o más insidiosa, una dermatitis atópica, que son estos brotes de eczema con mucho picor que tienen al niño muy irritable. Entonces, en casos también más graves pueden presentar anafilaxia, que es una serie de síntomas, o sea, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, síntomas cutáneos, que pueden afectar la vida del bebé. O sea que poco a poco puede ir presentando diferentes tipos de síntomas. No, en cada paciente es diferente. Puede empezar una dermatitis atópica, puede presentar solamente el brote en la piel, pero puede presentar también una anafilaxia. La gente habla mucho, perdón, Altagracia, de resistencia a la lactosa. Generalmente cuando un niño pequeño empieza a hacer alguna manifestación cuando toman leche, ¿se deben ver así o es simplemente una alergia? Son mecanismos diferentes. No es lo la mismo. alergia a proteínas de leche de vaca es una sensibilidad a las proteínas de la leche que lleva a una respuesta inadecuada. La intolerancia a la lactosa no tenemos la capacidad, la lactosa es un azúcar que está en la leche, no tenemos la capacidad de digerirla porque quien se encarga de sintetizarla en el cuerpo, una enzima se llama lactasa, no la producimos. Entonces produce los síntomas. O sea que sí es diferencial con un análisis, porque a veces el médico le dice, bueno, vamos a quitarle la lactosa y el niño sigue presentando los mismos problemas. Entonces hay estudios que te dicen que es alérgico, Claro, o sea, la alergia a la leche, a proteínas de leche de vaca, pues con pruebas cutáneas, con el prick test, que consiste en administrar la leche entera y las fracciones de proteínas que están más frecuentemente asociadas a la alergia a proteína de leche de vaca, se puede medir una reacción cutánea y se pueden medir los niveles de IgE específica, que la IgE es la molécula asociada a la enfermedad alérgica, se puede medir esos niveles en sangre. Perfecto. Y con eso confirmamos si es una alergia a proteínas de leche de vaca. La intolerancia a la lactosa, la clínica es un poco más insidiosa, son síntomas más gastrointestinales, son niños que tienen muchos gases, cólicos, presentan diarreas, que puede pasar en una alergia a proteínas de leche de vaca, pero cuando se decide cambiar a una fórmula sin lactosa, el niño mejora por arte de magia. Que no pasa en las alergias a proteína de leche de vaca. ¿Y el huevo, doctora? Que se dice que es otro de los alimentos también que pueden conllevar alergias. El huevo es uno del segundo alimento más asociado a alergia alimentaria en niños y en adultos. La alergia al huevo es una clínica, como se introduce un poco más tarde, bueno, pues regularmente comenzamos con la yema, que es la parte menos alergénica del huevo. La parte de la grasa. ¿Sí? La yema es, bueno, sí, es grasa. Más bien. Entonces, se introduce esto en la dieta y regularmente los niños toleran bien. Es al momento de introducir el huevo entero, ya sea el huevo hervido o huevo revuelto, que se le puede dar a partir del año de edad.
donde podemos ver el problema. Le damos el huevo y presenta una reacción, así como la leche puede presentar la misma reacción con el Entonces, huevo. en los dos casos, tanto en el caso de la leche, a la proteína de leche de vaca, como en el caso del huevo, pueden llevar de manera fatal a un niño hasta hay final. muchos casos documentados que se conocen de reacciones fatales, bebés que han muerto, niños que han muerto por exponerse a estos alimentos. Tener en cuenta que la sensibilización a esto puede ser, porque puede ser que haya sido una madre que diga, no, yo le voy a dar el pecho y no le dieron leche nunca. Pero a través del seno, esas proteínas de la leche del seno se pueden pasar al niño y el niño sensibilizarse también. Wow. Y esas condiciones, que no son patologías, ¿cierto? ¿Esas condiciones pueden superarse? Sí, en la mayoría de las ocasiones esas alergias, haciendo una dieta de restricción, eliminando la leche y el huevo y todos los alimentos que puedan contenerlo, porque no solo limitarnos a la leche, o sea, hay que eliminar el queso, los yogures, las galletas que tengan leche, hay una gran gama. Una gran gama, o sea, tienes que buscar y fijarte en el etiquetado. Retirando la leche de la dieta, después podemos realizar nuevamente pruebas cutáneas, la analítica en sangre y lo que es una prueba de exposición controlada, que es en el hospital, darle cantidades de leche, primero pequeñas cantidades, seguir aumentando hasta que tome lo que le corresponde por edad, y en la mayoría de las ocasiones pues se consigue una tolerancia natural, solamente retirándolo de la dieta. Y cuando hablamos, doctora, de alergia medicamentosa, ¿a cuáles tipos de medicamentos la gente más proclive a hacer alergias? Cualquier medicamento. A cualquier medicamento. ¿Y uno se da cuenta cuando lo toma o hay pruebas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, con la alergia a medicamentos típicamente pues pueden ser reacciones más inmediatas o reacciones tardías. Entonces, cuando toma el medicamento puede presentar pues síntomas cutáneos, lo mismo, el mismo tipo de síntomas. Y esas también sí son mortales muchas veces, ¿sí? En ocasiones sí, son mortales. Entonces, se hacen pruebas cutáneas también para algunos medicamentos. Porque, por ejemplo, con los AINES, con el ibuprofeno, con el diclofenac, las aspirinas, que es frecuente, sí. Se ha demostrado que las pruebas cutáneas y la analítica en sangre no aporta gran ayuda al diagnóstico. Entonces, regularmente son muy claras. Me tomo el ibuprofeno o la aspirina o el diclofenac y me hincho. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues vamos a buscar medicamentos regularmente son de la misma familia, pero son estos primos lejanísimos. Entonces, probamos dando el medicamento y observando igual, y vemos las posibles reacciones y buscamos de los más lejanos para tener opciones terapéuticas. Doctora, vamos a pedirle una breve pausa, pedirle un pequeño momentito para regresar de nuevo hablando ya de estas alergias vinculadas al ambiente que son tan frecuentes. Regresamos en un momentito. Gracias por continuar con 2x3 en TV, y nosotros vamos a seguir esta conversación con la doctora María del Pilar Rojas Volques, pediatra, inmunóloga y alergóloga del Robert Reed Cabral, y también tiene su consulta privada. Doctora, decía Doris que habláramos de otras alergias y se me ocurre pensar en niños y personas adultas, pero en este caso nos ocupan los niños, que son alérgicos casi hasta el aire. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Que hacen alergia al polvo, hacen alergia a una flor, hacen alergia a los olores, a las cremas. Uno dice, ¿y dónde que van a vivir? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Y qué? Bueno, o sea, la alergia respiratoria es una amplia gama de enfermedades que puede presentar, que puede cruzar con clínica de rinoconjuntivitis, que son estos síntomas nasales y oculares. Pueden cursar con clínica de asma y, bueno, otros síntomas también que se pueden asociar. Entonces, la alergia, la rinoconjuntivitis, que es estos niños que tienen estos síntomas, la rinitis es la inflamación crónica de la mucosa nasal, que se puede deber a
algo ambiental que produce esta inflamación. El aire, el polvo. Contaminado, el polvo. Es verdad que hay contaminantes que exacerban la enfermedad, la rinitis, pero lo típico que puede producir los síntomas, y en nuestro país es lo más común, son los ácaros del polvo, que son unos bichitos que donde quiera que hay polvo están, o sea, que están en todas partes. Entonces, también puede ser pólenes la causa, pueden ser hongos y epitelios de animales. El pelo de animales también puede producirlo. Entonces, esto produce un cuadro de inflamación crónica, y este cuadro de inflamación crónica produce mucho picor de nariz, produce estornudos, este moco que es como un agua que le corre constantemente, puede producir inflamación de los ojos y puede producir ojos rojos, picor, lagrimeo, pero también esta inflamación crónica no se limita a la vía respiratoria alta, sino que puede afectar la vía respiratoria baja y producir cuadros de broncoespasmo y asma. Exacto. ¿Estos niños generalmente son asmáticos o no necesariamente los que presentan todos estos síntomas? Sí, se puede clasificar como asmático cuando presentan más de 3 broncoespasmos en un año, ha requerido ingreso y constantemente presentan síntomas respiratorios de vía respiratoria baja, tos seca, síntomas con el ejercicio, con el deporte. Estos niños que cuando corren, cuando juegan, se fatigan, pero se fatigan y tienen una tos seca y esa sensación de ahogo, pues se puede considerar. Doctora, el parque vehicular en nuestro país cada día es mayor. A veces sentimos que no cabemos en las calles de tantos vehículos. Ese humo contaminado de los vehículos también está influyendo en esto de la contaminación ambiental. Realmente se ha visto que el aumento de la contaminación ambiental ha conllevado un aumento de la enfermedad alérgica. Toda la polución, los contaminantes empeoran la situación de la enfermedad alérgica. Y era una persona que tal vez por una estación, o cuando hay polen en el ambiente, cuando hay floración y esto presenta síntomas, pues ya ves que está todo el tiempo, constantemente, con síntomas respiratorios, síntomas de nariz o síntomas de vía respiratoria baja. ¿Y los componentes de alimentos, por ejemplo, de los enlatados, de las frituras que se venden en los colegios? Sé, por ejemplo, que algunos especialistas en alimentación, ¿cómo se llaman ahora? Los expertos en alimentación, están pidiendo mucho el control de los colorantes en las escuelas. O sea, los colorantes y los conservantes alimentarios pueden producir alergias, pero es dentro de las alergias alimentarias de las causas más raras. Volvemos a las alimentarias. Exacto, es dentro de las alimentarias de las más raras. Sí es cierto que antes la gente no cocinaba con nada de esto y la gente no se enfermaba. Entonces esto, es dañino para la salud por los procesamientos químicos, porque a veces también no se cumplen las normas adecuadamente y al no cumplirse las normas, pues agregan cosas que no están reguladas adecuadamente o que no deberían utilizarse. En la enfermedad alérgica respiratoria, no se ha visto que se asocie el consumo de este tipo de alimentos con ello. Lo que no es una condición. Es más, exacto, pero no lo recomendamos. No lo recomendamos porque no hace bien a la salud. O sea, vemos a los abuelos y los abuelos tenían otros problemas. Es cierto que de un tiempo acá sí ha habido más problema cardiovascular y esto, pero se detectaba más tarde. Ahora sí vemos que se ven en personas más jóvenes, inclusive en niños. Doctora, ¿y cómo tratar a una persona con alergia, sobre todo en niños, bueno, y en los adultos también, pero a esta alergia ambiental, a todos estos contaminantes ambientales? ¿Qué esperanza tienen? Vamos a decirlo así, porque hablaba usted ahorita de medicamentos, bueno, alejarse de ese medicamento, hablábamos de los alimentos, alejarse de esos alimentos. Y esto, que es ambiental, que usted no puede alejarse del mundo, del medio ambiente. Puede haber prevención, por ejemplo. Hay prevención, pero, la enfermedad, la alergia se cura, la alergia respiratoria se cura. Y tenemos tratamientos destinados a tratar las alergias respiratorias que modifican la evolución de la enfermedad, y tal vez tenemos múltiples casos de niños con alergias respiratorias, con asmas muy graves, de muy difícil control, que una vez utilizando el tratamiento, pues se curan. Es la inmunoterapia específica a alérgenos, que son las vacunas para la alergia, que son a los componentes a los que la persona es alérgica. Una vez, se realizan las pruebas cutáneas, se realizan la analítica sanguínea.
entonces se estabiliza porque se usa tratamiento, o sea, los sprays nasales con esteroides tópicos para la nariz o para pulmones, ayudan a estabilizar y controlar. Y controlando, entonces empezamos el tratamiento con la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? Son pequeñas cantidades del alérgeno, de lo que uno es alérgico, diluido en solución, que se pinchan o se puede dar con gotitas, o sea, puede ponerse tanto pinchado como darse por vía oral cada mes o cada día. Y son tratamientos largos y cambian la evolución de la enfermedad. Y el acceso de la población dominicana, la media de la población dominicana a este tipo de vacunas, vamos a decirlo así. Porque la queja es que ustedes los alergólogos e inmunólogos no toman seguros, son muy caros. Lo que pasa con la enfermedad alérgica es que todavía no se le ha dado la importancia que se le debe dar. La enfermedad alérgica es una enfermedad que es emergente. En los países del primer mundo, pues esto lo cubre las aseguradoras o el Estado cubre parte del tratamiento. Como es un tratamiento costoso, es un tratamiento largo, pero realmente a largo plazo se ha visto el beneficio porque ya son pacientes que de estar cada mes nebulizándose en emergencia o poniéndose medicación inyectada y estar cada mes ingresados, o sea, pasan a estar sanos. Entonces eso a largo plazo se ha visto en el beneficio. ¿Y las vacunas están disponibles aquí en el país, doctora? ¿Ustedes como especialistas la tienen? Nosotros están disponibles en los alergólogos, o sea, tenemos el acceso para aplicar la inmunoterapia, bueno, y se aplica cada mes o en caso de que sea pinchada o los pacientes los adquieren en caso de que sean gotitas orales. Doctora, ¿dónde está su consulta a nivel privado? Porque, ¿verdad? Ya sabemos que está en el Robert Reed también, pero tiene una consulta privada. Sí, bueno, o sea, es una unidad pediátrica de alergia. Estoy conjuntamente con una compañera que es pediatra, alergóloga, inmunóloga, la doctora Karen Ruiz. Y estamos ubicados en la Torre Profesional KP, en la Pedro Enrique Sureña número 83, la suite 506. Aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. ¿Y qué número de teléfono tiene por si alguno de nuestros amigos televidentes se interesa? 809-685-1769 es el número de la consulta. Perfecto. Y si le interesa por correo electrónico, el correo es upaic.rd@gmail.com. ¿El día completo ustedes, o sea, en qué horario puede la gente a partir de las 10 de la mañana estamos disponibles. Eso es citas, pues la persona trabajamos por citas. Doctora, ¿cuántos médicos pediatras alergólogos tenemos en el país? Bueno, pocos, somos menos de 10. Creo que pediatras alergólogos creo que somos 5 o 6. Bueno, es que es esa especialidad no se da aquí en el país, ustedes van fuera del país a prepararse. La mayoría, el grupo actual, la mayoría se ha preparado en España, pero en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Venezuela también. Bueno, doctora Pilar Rojas, yo le voy a reducir el nombre, Pilar Rojas, porque Altagracia lo dice muy largo. Nosotros felices de que usted haya estado con nosotros, la verdad que son temas interesantísimos y estoy segura que nuestros televidentes así lo han entendido, porque son temas que todo el mundo quiere saber de alergia, sobre todo en este momento que uno siente que se han aumentado, pero el tiempo en televisión es cortísimo, como se dice siempre. Bueno, yo le agradezco mucho la oportunidad y bueno, siempre a su orden cuando quieran. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y bueno, tener en cuenta, o sea, buscar la ayuda. Una vez que se busca la ayuda, se tiene la solución. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos ahora. Continuamos en 2x3 en TV y en una segunda entrevista, en esta ocasión con la licenciada salubrista Marcia Reyes, experta en materia de salud, sobre todo en materia de tuberculosis, vacuna
y muchas áreas vinculadas a la salud, porque la doctora tiene más de 30 años en el sector. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Doris y Altagracia. La Dirección Municipal Quinta de Salud se siente complacida con esta invitación que ustedes nos están haciendo y nosotros poder llegar a la población de manera general para informarles sobre la prevención de la tuberculosis y lo que estamos realizando en el Ministerio de Salud Pública. Sí, recientemente pasó el Día Mundial de la Tuberculosis, que fue el pasado 24 de marzo. ¿Ustedes qué hicieron? Porque la política estatal es la búsqueda de casos, la detección de casos. ¿Cómo están ustedes en ese trabajo? Miren, nosotros terminamos al final ya de este mes, estas son parte de las últimas actividades que estamos realizando ya de la campaña que tenemos nacional por los medios de comunicación y también en los hogares para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis y hacer esa gran alerta pública a toda la población, a todas las instituciones públicas y privadas de cómo se previene la tuberculosis y decirle que nos están quedando 2.000 casos de tuberculosis sin diagnosticar o sin notificar al sistema. Cada año. Cada año. Y se registran o se notifican 4.500 casos de tuberculosis. A nivel nacional. A nivel nacional de tuberculosis al año, sí. Veo que la campaña habla fin de la tuberculosis, Marcia. ¿Para cuándo se tiene previsto, en qué tiempo lograr esa meta de eliminar la tuberculosis en nuestro país? Bueno, la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto que para el año 2030 eliminar la tuberculosis como un grave problema de salud pública para el 2030, y dentro del lema que lanzó la Organización Mundial de la Salud, que nosotros como país dignatario de esa organización mundial, unidos todo para poner fin a la tuberculosis. Perfecto. Nuestra tuberculosis, la que nos queda, es una tuberculosis por hambre oculta, siempre se vinculó a la pobreza. Esta enfermedad es por hambre oculta, es un tipo de hambre, es por miseria, ¿a qué se vincula? ¿Es una enfermedad pulmonar por otros orígenes? ¿A qué se vincula nuestra tuberculosis? Bueno, la tuberculosis en la República Dominicana se encuentra la mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad en las grandes ciudades, donde conviven grandes poblaciones en hacinamiento, en pobreza, porque la tuberculosis no es meramente un problema de salud pública, sino que tienen que intervenir todas las instituciones del Estado y el país completo a unirse, y ese es el gran llamado que le estamos haciendo a toda la población, que se unan con nosotros para poder poner fin a la tuberculosis, y que cada persona desde su lugar o su entorno donde se encuentre puede apoyar la lucha contra la tuberculosis. ¿Cómo puede una persona apoyar la lucha contra la tuberculosis, Marcia? Cuando ustedes dicen a unirnos todos, ¿qué puedo yo como ciudadana, por ejemplo, aportar para terminar cualquier con ciudadana común puede aportar para ponerle fin a la tuberculosis, solamente identificando personas que en su familia, en el trabajo, en el metro, en el autobús, en el avión, tengan problemas de vías respiratorias como tos y catarro por más de 15 días, que esos son los dos principales síntomas de la enfermedad. Como ustedes saben, que es una enfermedad respiratoria que se transmite cuando una persona enferma, tose, estornuda, pues a través de las microgotitas de salivas. Cuando tosemos y expectoramos, pues el aire lo lleva al pulmón, la transporta al pulmón a través de la boca y la nariz, y se aloja ahí porque él es aerógeno, le gusta el oxígeno, y al pulmón entra oxígeno, entonces a él se queda ahí dormidito, durmiendo, latente, el vacío de co, se queda durmiendo, latente en nuestro pulmón ahí, esperando en algún momento de nuestra vida que nuestro sistema inmunológico baje o que baje nuestra defensa
Y una vez han bajado, pues ataca. Ataca, comienza a replicarse, comienza a multiplicarse, porque es bastante inteligente el bacilo de Koch. Marcia, cuando hablamos del área quinta de salud pública, ¿a qué sectores específicos de aquí de la capital nos estamos refiriendo? ¿Y cuál es la situación de la tuberculosis en esa área específica que ustedes manejan? Sí, miren, nosotros estamos en la parte sur central del Distrito Nacional, lo que le llaman la circunscripción número 1, que es el área metropolitana. El área metropolitana que tenemos los principales hospitales y clínicas de este país, están en esta demarcación geográfica. Eso es el distrito. El Distrito Nacional, pero no están los barrios de la parte norte. Nosotros tenemos los barrios de la parte sur central. Limitamos con el área 4 al norte, con la Kennedy, la autopista Duarte y la 27 de febrero, ahí al norte. Entonces llegamos todo lo que es al este, la margen occidental del río Sama. Al oeste tenemos la avenida Luperón, que es con el área 7, y al sur tenemos, limitamos allá en el muelle con Jaina. El muelle nos corresponde a nosotros también, es bastante amplio el área. Tenemos 38 barrios, de esos tenemos como 15 barrios vulnerables, que ahí entran Villa Francisca, San Carlos, Los Manguitos, Manganagua, Enriquillo, Buenos Aires Independencia, San Miguel. Son muchos los barrios vulnerables que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la situación de la tuberculosis en esos sectores? En el área, dentro de esos sectores que nosotros le hemos mencionado, lo que tienen la mayor prevalencia de la enfermedad, tenemos a Villa Francisca, San Carlos, el barrio Enriquillo de la carretera Sánchez, desde el kilómetro 8 al kilómetro 9, que está el barrio San Miguel, que eso es un barrio de mucho hacinamiento. De pobreza fuerte. Sí, hay mucha pobreza fuerte, hay muchos migrantes por ahí también. En esa zona, y son los barrios con que mata hambre, que tienen la mayor incidencia de la enfermedad. En el área quinta hemos disminuido en un 50% la incidencia de la tuberculosis y la mortalidad igualmente, y el Ministerio de Salud se logró aquí en el país los objetivos y metas del milenio en disminuir la mortalidad en un 50% con la notificada y registrada para el año 1990. Eso te iba a decir, una vez se identifica un paciente, una persona con esa tos de 15 días, esa fiebre, ¿qué debe hacer? ¿Dónde acudir? ¿Y cuál es el tratamiento? O sea, el seguimiento que ustedes le dan a esa persona. Sí, mira, toda persona que se identifique o que tenga tos y catarro por más de 15 días, debe demandar los servicios de salud públicos. En el país entero tenemos la red de servicios públicos organizado, el servicio de atención a los pacientes con tuberculosis, con un personal de médicos y enfermeras y bionalistas entrenada y prestando un servicio humanizado. ¿Ellos están listos para captar los casos de personas con la enfermedad? Sí, en los centros de salud se le hace la pesquisa y el triaje en consulta y se identifican todos los sospechosos en la sala de espera. Perfecto. Inmediatamente pasan al consultorio y se les realizan los estudios del lugar y son los priorizados en la consulta. Los médicos lo ven primero a ellos para orientarlo y para evitar que le transmitan la enfermedad a otros pacientes que están en espera, en la sala de espera del establecimiento. El tratamiento dura 6 meses. ¿Es gratuito el tratamiento? Es gratis, el Estado Dominicano le garantiza el diagnóstico y el tratamiento gratis a todos los pacientes con tuberculosis. El esquema de tratamiento está compuesto por dosis combinadas. En una sola tableta vienen la isoniazida, la piracinamida, el etambutol y la rifampicina. Son 4 medicamentos que los 2 primeros meses, de lunes a viernes, se toma el paciente. Si es un paciente que nunca se trató, toma los 2 primeros meses de lunes a viernes, combinadas con las 4 drogas. Ya si es un en la segunda fase, el paciente nuevo, nunca tratado, vas a tomarse el tratamiento lunes, martes y miércoles por 4 meses y ahí completa los 6. Pero ya los pacientes que han abandonado el tratamiento, que han hecho recaída, pacientes que viven con el virus del VIH-Sida,
los fracasos al tratamiento. Ya esos pacientes duran 6 meses de lunes a viernes diario. Más riguroso ya para poder matar, atacar a la bacteria, porque cuando hacen la recaída, pues son más fuertes las recaídas. ¿Por qué, Marcia, si es gratuito el tratamiento, hay abandono? Mira, son los mismos problemas sociales que mencionábamos, que tenemos. Nosotros tenemos desempleos, tenemos personas que no tienen vivienda, que son desplazados, que vienen de los campos a vivir aquí en las grandes ciudades a buscar el medio de sustentarse, del sustento diario, y pacientes que consumen sustancias tóxicas prohibidas. Tenemos trabajadoras sexuales, los privados de libertad, que ustedes saben la situación de la tuberculosis que tenemos en el penal de La Victoria y en las demás cárceles del país. Es una situación, y ahí es que está. Nosotros tenemos en el área 5 tenemos un 85% de curación y vamos hacia tener el 95%. Estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible que ya lanzó la Organización Mundial de la Salud 2016-2020, y ahí está plasmado que vamos a ir 90-90, todas las metas son 90-90, para entonces ir al 2030 95-95 y después 99. Es una lucha bien ardua. Bien ardua, es bastante ardua la lucha que nosotros tenemos con estos pacientes, porque el seguimiento son 6 meses, imagínense. Sobre todo, Marcia, porque ustedes tienen la pobreza como principal enemigo, digamos, obstáculo para librar. O sea, hay gente que no tiene ni un pasaje para llegar al centro de salud. Ese tratamiento, ¿cómo se llama? Estrictamente supervisado. Ese tratamiento lleva además, tenía una vez creo que un vaso de leche, una alimentación. Sí, se le está a través del proyecto de Fondo Mundial a los pacientes de esos grupos vulnerables con problemas, se les suministra un kit de alimentos. Nosotros estamos haciendo para acompañar el tratamiento. Para acompañar el tratamiento estamos haciendo diferentes alianzas con diferentes instituciones, un gran llamado a las empresas que se acerquen a nosotros, a la dirección del área quinta de salud y a los diferentes hospitales para que hagamos acuerdos. Bastante empresas que pueden aquí donar. Sí, para donar alimentos para estos pacientes que no tienen alimentos. Decirle que el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis firmó una carta compromiso con el Seguro Nacional de Salud para carnetizar a todos estos pacientes que no tienen acceso a servicios de salud. En eso estamos trabajando, y lo que califican para otros servicios, otro programa de solidaridad, pues se le facilitan, se le van a facilitar. ¿Ustedes tienen debidamente registrados estos pacientes, dónde viven, cómo viven, todos esos detalles? Sí, nosotros ahora hemos ido avanzando en el programa, en lo que es en el sistema de información. Lo tenemos ahora electrónico, en la nube, en el internet, lo tenemos, que solamente con yo introducir mi código, mi clave, yo tengo acceso y verifico qué está haciendo cada establecimiento de salud, cuántos casos ya ha detectado y ha diagnosticado desde mi oficina. Ojalá que terminemos en este país con el hambre y todas las formas de hambre que reducen el ser humano a hacer una cosa y a hacer una mercancía. Yo pienso que tal vez el objetivo fundamental sea ese, y que todo eso se terminan, todas esas enfermedades que son una lacra de la pobreza. Y son consecuencias de si todo nos unimos eso, todos como el entonces lema. El llamado es ese, Marcia. Ya se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, pero el llamado a la población es ese, a las empresas y a todos los sectores que se unan. Que se unan a nosotros, al Ministerio de Salud Pública, apoyándonos, integrándose, integrándose a las actividades, detectando casos, y el que pueda aportar alimentos, el que pueda identificar sospechosos, llevarlo al servicio de salud, decirle que la tuberculosis se cura, que no hay que estigmatizar ni discriminar. Póngasela. Ese es el mensaje. Sí, ese es el mensaje final, que la tuberculosis se cura y que no hay que estigmatizar ni discriminar a ningún paciente, porque todos podemos padecerla.
Así es. Bueno, pues con este mensaje yo pienso que ya no hay que decir más nada, con ese llamado a que toda la población, todos los sectores se unan en la lucha contra la tuberculosis, porque después de todo, todos nos beneficiamos, ¿verdad? Porque si no hay enfermos, personas con tuberculosis, pues nadie más se va a contagiar. Bueno, Marcia, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y este programa está a tu disposición y de tu área para cuando sea necesario. Gracias, Altagracia y Doris, a su servicio de ustedes. Gracias a ustedes, será hasta el próximo sábado a la misma hora.